Santo. San Luis Orione, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Que nosotros conozcamos la vida de Don Orione es importante simplemente porque nuestro fundador lo ha elegido como patrono de las obras de misericordia de la familia religiosa, ¿sí? Y al elegirlo como tal, nos lo propuso como modelo. Es decir, como una referencia constante en nuestro trabajo y como la mejor imagen para vivir el seguimiento de Cristo en estas obras concretas en las que San Luis Orione nos precedió. En la homilía de beatificación de Don Orione, San Juan Pablo II decía así: es imposible sintetizar en pocas frases la vida azarosa y a veces dramática de aquel que se definió humilde pero sabiamente el maletero de Dios, ¿sí? Esa expresión del maletero de Dios viene de un hecho muy importante de la vida de Don Orione. Lo cierto es que, dadas así las cosas, yo no tengo ni de lejos la pretensión de agotar en esta charla todo lo que se podría decir de San Luis Orione, porque es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Hay mucho material registrado acerca de él. Así que lo que vamos a hacer simplemente es una breve presentación de su vida, haciendo hincapié en algún que otro aspecto que pudiera resultar de interés particular para nosotros. Y para esto lo que mejor resulta es presentar la vida a modo de semblanza, ¿sí? Una semblanza es una especie de esbozo biográfico que no abunda en los hechos históricos, sino más bien en algunas notas de la personalidad en este caso, de San Luis Orione, ¿no? Vamos a empezar un poquito por los orígenes. Él nace el 23 de junio del 1872 en Pontecurone, que es un pequeño pueblito al norte de Italia. Él nace en el seno de una familia pobre y creyente, y al día siguiente, el 24 de junio, fue bautizado en la iglesia de Santa María la Asunta. Como ese día se celebra el nacimiento de San Juan Bautista, por ese motivo se le impone el nombre de Juan, ¿sí? El de Luis le viene por un hermano que había muerto antes de que él naciera, que llevaba ese nombre. Su mamá era Carolina Feltri y su padre era Victorio Orione. Luis termina siendo el menor de 4 hermanos y siendo niño es al que más le toca acompañar a su papá en el oficio de empedrador de calles, ¿sí? Así que él desde pequeño va como aprendiendo el valor del trabajo. Y como en otras ocasiones le tocaba ir a espigar en el campo con la mamá y a partir de eso se hacía el pan y todo eso, cuando un pan sin querer se caía al suelo, la mamá le decía: recógelo, Luis, que ese pan es una bendición de Dios, ¿sí? Él experimenta ya desde muy pequeño una inclinación hacia las cosas de Dios, hacia el servicio de los demás. Y el primer ejemplo sacerdotal que él tiene es el de Don Cataño, ¿sí? Don Miguel Cataño, que era un sacerdote, el sacerdote del pueblo, que
en su oficio de sacerdote visitaba el hospital, visitaba a los enfermos y, y siempre lo acompañaba Don Orione. Y ya en estos tiempos empieza a dar como signos de la vocación sacerdotal. Y resulta que el 4 de septiembre de 1885, cuando tenía 13 años de edad, ingresa al convento franciscano de Boguera. ¿Sí? El tema es que al poquito tiempo tiene que dejar el convento por problemas de salud. Una vez que termina de salir de esa enfermedad bastante grave que lo afecta de pequeño, ingresa el 4 de octubre de 1886 al oratorio de Don Bosco en Baldoco, en Turín, ¿sí? Donde va realizando los estudios secundarios. Como fue un 4 de octubre, lo que él va a decir es que San Francisco lo llevó de la mano a Don Bosco, ¿sí? Recordando ese tiempo, él mismo dirá 40 años más tarde, mis años más hermosos fueron los que pasé en el oratorio salesiano. Don Orione tenía unos 14 años cuando lo conoce a San Juan Bosco. Y aunque no era de los cursos más grandes, piensen que los más grandes del oratorio tendrían unos 17 o 18 años, siendo que él amaba tanto a Don Bosco, y siendo que también los salesianos le ven como muy buena pasta, realizan con él una excepción y le permiten confesarse con Don Bosco. Tengan presente que Don Bosco confesaba nada más que al curso de los más grandes, ¿sí? En una de las conversaciones que él tiene con Don Bosco, él la registra el 17 de diciembre de 1887, o sea, poquito antes de la muerte de Don Bosco, porque el 31 de enero del 88 muere Don Bosco. En esa conversación, un poquito antes de morir, Don Bosco le había dicho a San Luis Orione: nosotros siempre seremos grandes amigos. Lo cierto es que estuvieron juntos poquito más de un año, nada más. Lo cierto es que él termina los estudios estando en el oratorio, pero se da cuenta, él percibe interiormente, eh, no sé, por cómo lo describe parecería una gracia de primer tiempo, ¿no? Que él tiene que seguir otros planes, como que Dios tiene otros planes de Dios para su vida. Entonces él vuelve a la ciudad natal, a Tortona, ¿sí? Y allí ingresa al seminario. En el mismo seminario va a estar viviendo y estudiando. Pero en un momento su papá fallece, ¿sí? Durante el tiempo en que él está haciendo sus estudios, y deja de tener los ingresos necesarios para poder sustentar la vida en el seminario. Y en esa época se estilaba que los seminaristas más pobres, para poder pagar sus estudios, tenían que servir de sacristanes en la catedral. Así que él se va a vivir a la catedral de Tortona. Y va a una habitación, que era como la última habitación, en la bóveda de la catedral de Tortona, ¿sí? Y ahí empieza a hacer el oficio de sacristán, mientras va siendo seminarista. Eh, y de ese modo él vive, come, hace toda su vida fuera de los estudios teológicos del seminario, la hace en la catedral. El tema es que acá empieza con un camino muy interesante, porque siendo todavía seminarista, en esa época ya eran de algún modo clérigos porque había órdenes menores, ¿sí? Pero ni siquiera diácono. Él empieza a vivir
como a darle ciertas riendas a esa vida de caridad con el prójimo. Entonces participa de ciertos grupos, ¿no? Como por ejemplo la Sociedad de Mutuo Socorro de San Marciano, la Conferencia de San Vicente. Y es en este tiempo en que comienza a hacerse como muy cercano de muchos jóvenes. Y comienza a dar catequesis y, y es en este tiempo donde surge con un hecho concreto lo que él después, con el tiempo, va a llamar la pequeña obra de la Divina Providencia. Él lo dice así, a los 26 años lo escribe, diciendo, y siendo ya sacerdote, pero recién joven sacerdote, él escribe esto. La obra de la Divina Providencia comenzó hace 7 años. Un día de Cuaresma en que yo me puse a enseñarle un poco de catecismo a un niño que se había escapado de la iglesia y que estaba llorando. Don Orione no lo dice aquí, pero ese niño lloraba porque el sacerdote que oficiaba en misa lo había echado por no saber el oficio de monaguillo. Y él, viendo esto, es como que trocó el corazón pequeño, angustiado de ese niño, más o menos con estas palabras. Le dice, bueno, ¿vos qué sabes hacer? Y el niño le responde, bueno, lo único que yo sé hacer es tocar la armónica. Bueno, entonces hagamos así. Vos me enseñás a mí a tocar la armónica y yo te enseño a vos la catequesis y ayudar en misa. Y con ese apostolado, con ese niño, empezó lo que después se va transformando en un apostolado con un montón de niños. Es como la semilla de lo que él fundó. Fue como el primer apostolado de la obra de la Divina Providencia. ¿Sí? La obra de la Divina Providencia después va a ser el nombre que recibe la fundación que él hace, ¿sí? Como a raíz de ese encuentro con ese niño empiezan a venir muchos jóvenes acercarse a Don Orione, él funda el Oratorio Festivo San Luis Gonzaga. Y fíjense ya como las mismas expresiones, el mismo tipo de apostolado que él va emprendiendo es lo mismo que había aprendido de Don Bosco y de su vida con los salesianos, ¿no? Lo inaugura el 3 de julio de 1982. Es interesante cómo surge ese apostolado, porque él empieza a recibir en su habitación, en la catedral, a muchos chicos. El tema es que, claro, empezaron a juntarse muchísimos. El tema es que los chicos corrían por la catedral, a veces se iban todos de mandada a la habitación. El tema es que dice, como nunca habían, y encima corrían por todas partes, y había quienes murmuraban y quienes decidieron aplicarle sanciones, él recurre al obispo. El obispo es Monseñor Bandi, que en la vida de él va a tener una importancia enorme, ¿sí? Porque va a ser el obispo que lo va a acompañar durante todos los años de fundación. Así que Monseñor Bandi, como veía como algo, ¿no?, que Don Orione recogiera a todos esos chicos de la calle y les diera catequesis, el mismo Monseñor Bandi le ofrece los jardines episcopales y algunas habitaciones también. Al año siguiente, él abre un colegio para niños pobres en el barrio de San Bernardino. Yo no voy a entrar acá en detalles por una cuestión de tiempo, pero realmente es hermosísimo leer en la biografía de él acerca de esos inicios, porque se da todo en el medio de estrecheces, de calumnias, de ayudas de la providencia, y las controversias que se van gestando
estando en Tortona acerca de su persona, incluso a nivel periodístico. Porque por un lado estaba toda la propaganda anticlerical que iba buscando desprestigiar las obras de la iglesia. Piensen que estaba entrando en fervor, sobre todo en el norte de Italia, el socialismo, ¿sí? Pero por otra parte, la buena fama que iba tomando la formación que impartía Don Orione y que era innegable al punto en que mucha gente, muchos obispos y muchos laicos de todos lados empiezan a querer mandar a sus jóvenes, a sus hijos, a los colegios de Don Orione. Recién después de todo esto, el 13 de abril de 1895, él es ordenado sacerdote por el mismo Monseñor Bandi en Tortona. Y al mismo tiempo el obispo le impone el hábito clerical a 6 alumnos de su colegio. ¿Sí? Son sus 6 primeros seminaristas. En poco tiempo Don Orione empieza a abrir nuevas casitas. Primero en Pavía, luego en Sicilia, luego en San Remo, luego en Roma. ¿Sí? Le da inicio a lo que se llama la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. Porque él funda unas colonias agrícolas para la formación de los chicos, ¿no? Sobre todo de aquellos que quizás no es que se iban a dedicar tanto al estudio, pero sí que aprendieran un oficio. Pero en las mismas colonias agrícolas pone ermitas donde hay ermitaños que rezan por los frutos. Y es así que comienza también a abrir casas para huérfanos y toda la obra de él empieza a crecer de un modo que nosotros podríamos denominar con una palabra que nos es bastante conocida, ¿no? Vertiginosamente. El 10 de enero de 1902, él tiene una audiencia con León XIII. Es la primera vez que él estaba con un papa. Él había querido estar varias veces. Y es interesante porque cada vez que él tiene una audiencia con un papa, él se pone su mejor sotana, que también era rota, se lustra los zapatos, se afeita, se confiesa y va a verlo al papa, ¿sí? Y ahí en esa reunión en 1902 con León XIII, es que él habla de la obra de la Divina Providencia como de un instituto con un lema propio, ¿sí? Que es el de instaurar todas las cosas en Cristo, que es el mismo lema que años más tarde va a tomar el mismo San Pío X para su escudo papal, ¿no? Él se da cuenta, bueno, tenemos un fin propio, tenía una clara visión de los amores que perseguía la congregación. Él habla del amor a Jesús, a las almas, al Papa. Después con el tiempo va a hablar de 4 amores porque va a incluir el amor a la Virgen. Y León XIII lo bendice y le dice así: adelante pues, adelante. Que nuestro Dios no puede estar ausente cuando se tiene la bendición de su vicario. Rezaremos para que el instituto se fortifique y propague por todas partes. Nosotros históricamente no conocemos un momento preciso de una especie de toma de conciencia de una gracia fundacional, ¿sí? En el caso de Don Orione. No es que Don Orione relata que tal día recibió la gracia fundacional como lo hemos escuchado nosotros del Padre Huela, ¿sí? Pero sí es como que se ve un antes y un después. O sea, se ve que él primero atiende una necesidad, pero ya en estos momentos de su vida, ve con claridad que se trataba de una obra realmente querida por Dios. Y es ahí que él empieza a tener conversaciones con Monseñor Bandi, ¿sí? El mismo de Tortona que habíamos mencionado recién.
y empieza pidiéndole ayuda, sobre todo le pide sacerdotes. Entonces empieza todo ese tironeo entre sacerdotes, digamos, que si me los das, que no me los das, que qué sé yo. Y cuando muchas veces Monseñor Bandi le tenía que pedir una ayuda a Don Orione, que solamente Don Orione le podía dar, Don Orione aprovechaba y le decía, bueno, sí, pero para hacer eso necesito atender esto otro, y acá necesito un sacerdote. Entonces le iba pidiendo siempre sacerdotes, ¿no? Y Monseñor Bandi, que veía que esto era una obra de Dios, se los iba dando con un gran esfuerzo, ¿sí? Y le solicita a Monseñor Bandi la aprobación episcopal, ¿sí? Que es lo que nosotros hoy llamamos la aprobación diocesana, que implica no una mera bendición, sino, como ya sabemos, un reconocimiento especial de parte de la Iglesia de que la obra en cuestión no surge por una iniciativa divina, sino por inspiración divina, ¿sí? Hay una carta muy interesante de febrero de 1903, donde le pide a Monseñor Bandi que decrete la aprobación del instituto. Y en esta carta detalla los principios constitutivos fundamentales, ¿sí? Lo que sería, por así decirlo, como la columna vertebral de las constituciones. Hace poquito el padre Martín Prado estuvo ahí en la tumba de Don Orione, en donde está digamos, el cuerpo expuesto de Don Orione, ¿no? Y le sacó fotos, todo. Porque está con la intención de iniciar un hogar allá en Papúa. El tema es que sacándole fotos, después viendo con atención, haciendo un zoom sobre las fotos, se ve que lo que tiene Don Orione en las manos son las constituciones. El resultado de todo esto es que el 21 de marzo de 1903, Monseñor Bandi le concede la aprobación diocesana al instituto llamado Pequeña Obra de la Divina Providencia, conformado en ese momento por religiosos, sacerdotes, hermanos y ermitaños. Era una congregación masculina dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa mediante las obras de caridad, profesando un cuarto voto especial de fidelidad al Papa. Tan grande fue el amor de Don Orione por la figura del dulce Cristo en la tierra, que en un principio él pensó en acuñar el nombre de la Compañía del Papa, ¿sí? Como en analogía al lenguaje militar con que San Ignacio funda la Compañía de Jesús, ¿sí? El hecho es que, animado por una gran pasión por la Iglesia y la salvación de las almas, se interesa activamente por todos los problemas emergentes de aquel tiempo. La libertad, la unidad de la Iglesia, el modernismo, el socialismo, la cristianización de las masas obreras, pero también, como se lo había pedido León XIII en ese encuentro que habían tenido, se empieza a preocupar también por unir a las iglesias separadas. Entonces, es como que dentro del carisma de ellos entra también este elemento que ellos lo ven como un pedido especial del Papa a la congregación, trabajar por la unión con las iglesias separadas. Piensen que todo esto está sucediendo en el año 1903. Poquito después de la fundación, 5 años más tarde, el 28 de diciembre de 1908, surge algo que es importantísimo en la vida de Don Orione, que es el terremoto de Mesina, ¿sí? Es como que surge un terremoto muy fuerte que sacude las regiones de Mesina y la región de Reggio Calabria, que están como en el sur de Italia, ¿no? Esto sucede, como les decía, un 28 de diciembre. Y poquitos días después, el 4 de enero del 1904, Don Orione, 1908,
1908 fue el terremoto. 1909, Don Orione viaja ahí nomás a Mesina. Pone manos a la obra, va a las zonas más afectadas y empieza a ayudar a las víctimas. ¿Sí? El tema es que él se empezó a preocupar de un modo especial por todos los niños que quedaron huérfanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que por un lado eran los más vulnerables, los más necesitados, y que había que ponerlos en diversos institutos. Pero también había que resguardarlos de que terminaran cayendo en las manos del laicado, que evidentemente les iba a impartir una formación socialista y por lo tanto atea. Entonces pasó poco tiempo hasta que los anticlericales aprovecharon la ocasión para empezar a golpear a la iglesia, ¿no? Entonces comenzaron a acusar primero que nada al obispo del lugar. En segundo lugar, al clero de la diócesis. Dice, por no hacer lo suficiente para ayudar a las víctimas. Incluso empezaron a, a desprestigiar en los medios, o sea, en los periódicos, la imagen del Papa. Como diciendo, bueno, el Papa ayuda más a unas regiones que a otras. Es como que al igual que hoy, lo importante era golpear, ¿no? Y desprestigiar a la iglesia. El tema es que ante toda esta situación, el Papa, San Pío X en este momento, lo nombra mediador entre el patronato del Estado, ¿sí? Y la Santa Sede. Lo cual lo pone a Don Orione en una situación que era para nada deseable. O sea, él lo sufre. Porque para obedecer a este oficio que le da el Papa, tiene que permanecer mucho tiempo como el único sacerdote en medio de un ambiente que es totalmente hostil a la fe. Y esto le empezó a valer críticas de todos lados, no solamente de los laicos, sino también de muchos de la iglesia, siendo que él lo único que hacía era obedecer lo que le decía el Papa. Y además está este otro dolor que él empieza a experimentar, que es el hecho de que él tiene que permanecer mucho tiempo lejos de los suyos. Piensen que eran los inicios de la fundación de su congregación, ¿no? Donde más hace falta la presencia del fundador. En un borrador previo a una carta que después él le escribe al cardenal Merry del Val, que era el secretario de San Pío X, le dice así: tratándose de una obra laica en la que me encuentro sin sacerdotes y en un contacto continuo con personas poco creyentes e incluso sectarias, no me sentiría tranquilo si continuara en este punto si no cuento con la aprobación del Santo Padre, tanto más cuanto que detrás de mí viene una pequeña congregación. Pero lo cierto es que el Papa lo pedía, o sea, lo pide. Así que bueno, se entrega generosamente en la inmensa tarea de la ayuda social, la atención pastoral, la reorganización eclesial, la reconstrucción material, tendiendo puentes entre todos los organismos estatales y las instituciones de beneficencia. Incluso el Papa lo termina nombrando, sorpresivamente, porque había quienes esperaban que fuera nombrado otro, lo termina nombrando vicario general de la diócesis de Mesina, para administrar los asuntos espirituales y también los temporales, ¿sí? Lo cual significaba administrar todos los recursos económicos de la diócesis. Así que de nuevo en una situación indeseable, donde queda en el medio de las críticas del laicado anticlerical, que otra vez aprovecha para pegarle, para desprestigiarlo. Y lo interesante es cómo él va actuando, porque
aun cuando apreciaba mucho a los miembros del patronato estatal y los estimulaba en la obra de bien que encaraban, no se mostró en ningún momento ni una palabra ni una acción que pudiera prestarse a confusión, como si él tomara parte en alguna ideología. Bueno, y hay algo más todavía, en medio de todas estas dificultades. Ustedes deben saber bien que el Papa San Pío X es el Papa de Lapa Allende, del juramento antimodernista. Estaba como muy preocupado el Papa por el mismo modernismo que iba como prendiendo en las mismas, digamos, en el mismo seno de la iglesia, ¿no? Lo cual también es una preocupación para San Luis Orione. Solamente que unido a su enorme amor por el bien de las almas y sobre todo por el sacerdocio, se empieza a esforzar por acercar nuevamente a la fe católica a ciertos sacerdotes que se iban desviando a causa del modernismo. Y que por otra parte ellos, a causa de ese modernismo, estaban muy cercanos al laicado anticlerical o ateo con el que por cuestiones de oficio le tocaba tratar a don Orione. Lo cierto es que toda esta situación empieza a suscitar dudas en la Santa Sede. Y como consecuencia, se termina dando una audiencia con el Papa San Pío X que lo convoca para leer en el rostro de don Orione una confirmación o refutación de todos los malévolos rumores que había en contra de él, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo hace sentar, lo hace poner de rodillas, le dice, bueno, ponte de rodillas. Y don Orione con mucha humildad se pone de rodillas frente al Papa. Le dice, bueno, ahora reza el credo. Y don Orione lo va rezando. Y mientras lo va rezando, por el modo en que lo reza, San Pío X dice, tranquilo, ya está. Ya sé que todo lo que decían de vos era mentira. ¿Sí? Y lo deja ir y lo confirma en su oficio, ¿no? Lo cierto es que en el año 1912 le aceptan finalmente su renuncia al puesto de vicario y puede volver con los suyos. Yo no sé, pero me parece, estoy en duda, que ahora esta renuncia se la acepta el Papa Benedicto XV, ¿sí? Porque hasta ese momento San Pío X nunca lo había removido de su oficio. Pero si bien él tuvo como mucha relación y muy buena con todos los papas con los que le tocó tratar, siempre fue San Pío X el que más lo acuñó, el que más lo recibió y con el que tuvo mayor amistad, ¿no? En una ocasión, el 19 de abril de 1912, ya con la congregación aprobada con nivel diocesano, San Luis Orione dice, bueno, yo tengo que hacer mis votos, pero soy el superior, ¿viste? Entonces, ¿delante de quién los voy a hacer? Y voy delante del Papa. Así que pide una audiencia, va delante del Papa. El Papa lo recibe, pero lo recibe en privado. Don Orione le dice, bueno, quiero hacer mis votos. ¿Cuándo los podemos hacer? El Papa le dice, no, hagámoslo ahora, acá. Y bueno, pero necesito un par de testigos, ¿no? Y el Papa le dice, quédese tranquilo, están como testigos, su ángel de la guarda y el mío. Y ahí le hace hacer la fórmula de profesión perpetua. Y ahí empieza él como religioso de la obra que él fundó, ¿sí? Empieza una gran obra de apostolado. En 1913, él manda a sus primeros misioneros al Brasil, ¿sí? Mandar los primeros misioneros surge providencialmente por este hecho, porque había una monja, una religiosa, que era dirigida de él, que a su vez había fundado una congregación, ¿sí? También ahí en el norte de Italia, en el Piamonte, ¿sí? Es esa, la Beata María Teresa Miguel Grillo.
No suena gracioso por el nombre, Miguel Grillo, ¿no? Pero bueno, es así. Michelle sería, ¿no? Me imagino. Bueno, el tema es que ella lleva a sus monjas, sus religiosas, a misionar al Brasil, a Sao Paulo, ¿sí? Y desde Sao Paulo le empieza a escribir y dice, usted, don Orione, nos tiene que mandar a sus sacerdotes, ¿sí? Cualquier, cualquier coincidencia con la realidad, digamos, es indeliberada. Bueno, el tema es que él desde entonces empieza a tener ese deseo, pero realmente no tenía sacerdotes, no daba abasto con todas las obras que él ya iba fundando. Y siempre que quería atender una necesidad, iban surgiendo pedidos de obispos, pedidos de esto, pedidos de lo otro. Hasta que 3 años más tarde, de que la religiosa esta funda en el 1900, 3 años más tarde, digo, ahí puede mandar a los primeros misioneros al Brasil. En el año, perdón, la religiosa va en 1910 y en 1913 es que él manda a los primeros religiosos. En el 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y él estaba ahí en Tortona, en una casa que era la Casa Santa Cecilia, que es el colegio que fundó después de que tuvieron que mudarse eh, del Colegio San Bernardino, ¿no? Eh, el tema es que, claro, empieza todo un ambiente de guerra y él durante mucho tiempo empieza a pedirle a Dios, o sea, empiezan a suceder un montón de cosas, ¿no? Primero que por todo lo que sucedía en el frente austríaco, en los Alpes, empiezan a tener que bajar desde el norte un montón de personas a las que hay que albergar. De un modo especial, él empieza a albergar un montón de religiosos, o sea, él se pone a escribirle a los obispos, ¿no? Al obispo de Venecia en ese momento. Y el obispo le manda toda una comunidad de religiosas contemplativas. Y él dice, ¿dónde las voy a alojar, viste? Así que improvisan todo un edificio con las monjas de él, ¿sí? Con las religiosas que ahora después lo voy a mencionar cuando él la funda, pero para recibir a la comunidad. Y ellos dicen, bueno, llegan ahora en un par de días, lo que pudieron preparar era muy poquito, y sin embargo, con eso poquito, las monjas estaban felices, dicen, nunca nos atendieron con tanta caridad como en este lugar. Nunca nadie mostró tanta caridad con nosotros. Y hacia fines de la guerra, esto lo menciono adelantándome un poquito, es que había en el mismo pueblo de Tortona un gran ambiente anticlerical. Esto como que lo acompañó a Don Orione toda la vida, ¿no? El tema es que él y cuando está llegando la imagen de la Virgen, todos los anticlericales y qué sé yo le tiraban piedras a la Virgen, al pobre hombre que venía en la carreta, pero él empieza a rezar. Y con él se empiezan a juntar todos los católicos que empiezan como a tomar coraje, ¿no? Y empiezan a hacer una procesión en el medio de todo el ambiente, van hasta la catedral, pero como había tanto fervor, siguen hasta el castillo que estaba arriba, es como, se le va de las manos la procesión. El tema es que
Poquitos días después de eso termina la guerra. Y gracias a eso claro, muchos de los anticlericales dicen, pucha, o sea, ¿esto pasa en serio? Y ahí se convierte en un montón. Y Don Orione le había prometido a la Virgen que si ella le concedía el fin de la guerra, él iba a levantar un santuario, ¿sí? Él no lo llega a ver el santuario ese levantado allá en Tortona, pero lo levantan después, ¿sí? Pero este dato es importante por lo que va a pasar también. En 1915 hay otro terremoto en Avezzano. Y una vez más, Don Orione pone todo su potencial de bien, especialmente al servicio de los huérfanos. A varios de ellos les empieza a recibir en sus casas, y del grupo que había sido testigo de los sacrificios heroicos de Don Orione empiezan a surgir un montón de vocaciones. O sea, a partir del testimonio de caridad de él y de los suyos, surgen vocaciones. El 29 de junio de 1915 funda la Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Caridad, ¿sí? Que son con las que él recibe, ya son las monjas que él funda, y son con las que él recibe a las otras, a las contemplativas. Y son también con las que él funda el primer cotolengo, ¿sí? Lo funda en el pueblo de Ameno, en Italia. Es interesante esto. Bueno, a ver, así como él funda ese cotolengo por medio de las hermanas, muy semejante a lo que pasó ¿no? Porque el primer cotolengo nuestro lo funda el padre Abuela por medio de las hermanas. Lo interesante es que él le pone el nombre de cotolengo. Él nunca había él nunca había conocido personalmente a San José Benito Cotolengo. Pero en la época en que San José Benito Cotolengo había fundado sus hogarcitos para los niños con discapacidad, es como que popularmente se había originado el llamar a esos hogarcitos cotolengos, ¿no? La gente decía, esto es cosa de Cotolengo. Y cuando surgía otro hogarcito, este es otro cotolengo. Y este es otro cotolengo. Entonces así empiezan a surgir todos los hogares. Entonces Don Orione dice, bueno, ¿y cómo se van a llamar? Y cotolengos. Pero para diferenciarlos y darles un tono de humildad respecto de los cotolengos que había fundado San José Benito Cotolengo, él les pone pequeños cotolengos. Así lo pone Don Orione. Y Don Orione los había conocido porque cuando estaba en el oratorio festivo de Baldoco, siendo niño, mientras caminaban y hacían salidas, en esas salidas veían también el paseo que los miembros del Cotolengo hacían con todos los chicos con discapacidad por la calle, llevándolos a recrear, y les llamaba la atención, ¿no? Sigo un instante y después cortamos para el recreo, ¿no? Durante toda la Primera Guerra Mundial se empiezan a multiplicar las escuelas, los colegios, las colonias agrícolas, las obras caritativas. Entre las más características están estos pequeños cotolengos, ¿sí? Que surgen en la periferia de las grandes ciudades como nuevos púlpitos, dice él, ¿no? Como faros de fe y de humanidad, desde los cuales se puede hablar de Cristo y de la Iglesia. Piensen en todo lo semejante que esto tiene para nosotros en cuanto a cómo predican las obras de misericordia, donde no podemos predicar de viva voz, ¿no? En 1927 surgen las primeras religiosas adoratrices ciegas, que van a ser llamadas hermanas sacramentinas. En 1924 funda el Cotolengo de Génova, en 1933 el Cotolengo de Milán, en 1935 ya lo vamos a ver, el pequeño Cotolengo argentino de Claypole, al que va a seguir también el de Lanús y después otros más en Italia cuando él regresa, ¿sí? Es como que toda esta serie de apostolados que él va fundando van delineando ese rasgo característico de las obras de Don Orione, que es el de los cotolengos.
¿sí? Y en el medio de todo esto asume parroquias, va formando colegios, entra en Roma con las colonias agrícolas, es como insaciable. Venía de una actividad que lo había destruido, no es que lo había destruido, pero lo había golpeado muy duramente en Mesina, con todo el dolor de todas las críticas, incluso dolores de los ataques dentro de la iglesia, todo, y sin embargo él sigue fundando, es insaciable, es como que mira más hacia adelante que lo que queda atrás. ¿Sí? Bueno, y a continuación, ahora después del recreo, vamos a ver cómo se da la llegada de Don Orione a la Argentina, ¿sí? Y cómo muere también. Pero bueno, hacemos ahora un recreito. Así que invito al que quiera que recemos el Regina Coeli. Aleluya. Aleluya.